Salimos al laberinto de calles sin luna de aquella ciudad, increíblemente antigua y tortuosa. Caminamos mientras las luces de las ventanas incoordinadas se iban apagando a nuestro paso una tras otra, y la constelación de Canis Major contemplaba una muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de los carteles chirriantes de los edificios de tejados inmemoriales, de los techumbre de paja y de las casas de ventana adornadas con vidrieras de rombos. Y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de los carteles chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de techumbre de paja y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rombos. La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas casas leprosas se recostaban unas tras otras, o se derrumbaban juntas, y atravesó plazas y atrios de iglesias, y los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis silenciosos guías en medio de una muchedumbre callada. Iba empujado por codos que se me antojaban de una blandura sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos anormalmente viscosos, y no obstante seguía sin ver un rostro ni oír ni una voz. La espectral columna ascendía más y más por las interminables cuestas, y se iba sumando gente a medida que se acercaban a los lóbregos callejones que desembocaban en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer, y me estremecí al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de su torre fantasmal. Había un espacio despejado alrededor de la iglesia. En parte era cementerio parroquial y, en parte, plaza medio pavimentada, flanqueada por unas casas enfermas, de puntiagudos tejados y aleros vacilantes, donde el viento azotaba y barría la nieve. Los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas, revelando un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del cementerio, donde ya no había casas, pude contemplar de nuevo el parpadeo de las estrellas sobre el puerto. El pueblo era invisible en la oscuridad. Solo de cuando en cuando se veía oscilar algún farol por las serpenteantes callejas, delatando algún retrasado que corría para alcanzar a la multitud que ahora entraba silenciosa en el templo. Esperé hasta que la multitud se hubo filtrado por la puerta negra, hasta que entró el último de los rezagados. El anciano tiraba de mi manga, pero yo estaba decidido a ser el último. Entonces finalmente entré, crucé el umbral detrás del viejo siniestro y la anciana mujer, y nos adentramos en la iglesia abarrotada y oscura. Me volví para mirar hacia el exterior, y un detalle me estremeció. El refulgente cementerio parroquial derramaba un resplandor enfermizo sobre el pavimento de la plaza. Aunque el viento había barrido la nieve, aún quedaban rodales sobre el camino que conducía al pórtico, y sobre aquella nieve, para asombro mío, no había ni una sola huella de pisadas, ni siquiera de las mías. Aunque el gentío había entrado en la iglesia portando pequeños faroles, su interior estaba escasamente iluminado, ya que la multitud había sorteado las altas bancadas blancas y desfilaba por la nave lateral hacia una apertura situada debajo del púlpito, y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. Avancé en silencio, me metí en la apertura y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La sinuosa fila de la procesión era larguísima. Al verlos a todos revolviendo en el interior de aquel sepulcro venerable, me sentí horrible de verdad. Entonces me di cuenta de que aquel suelo de la cripta tenía otra trampilla, la que también iba penetrando la multitud, y, un momento después,
Nos encontrábamos todos descendiendo por una escalón minable, por una estrecha escalera de caracol húmeda, impregnada de un color muy peculiar, que se enroscaba interminablemente en las entrañas de la tierra, entre muros de chorreantes bloques de piedra, y eso desintegrado. Era un descenso silencioso y tenebroso. Al cabo de muchísimo tiempo, observé que los peldaños ya no eran de piedra y argamasa, sino que estaban tallados en la roca viva. Lo que más me asombraba era que los miles de pies no produjeran ruido ni eco alguno. Después de un descenso que duró una eternidad, vi unos pasadizos laterales o túneles que, desde ignorados nichos de tinieblas, conducían a este misterioso acceso vertical. Los pasadizos aquellos no tardaron en hacerse excesivamente numerosos. Eran como limpias catacumbas de apariencia amenazadora, y el acre olor a descomposición que desprendían fue aumentando hasta hacerse completamente insoportable. Seguramente habíamos bajado hasta la base de la montaña, y quizás estábamos por debajo incluso del nivel de Kingsport. Me asustaba pensar en la antigüedad de aquella población infestada, socavada por aquellos subterráneos corrompidos. Entonces vi el reluciente resplandor de la luz pálida, escuché el insidioso chapoteo de aguas sin sol. Nuevamente me estremecí, porque no me gustaban las cosas que me estaba trayendo en aquella noche, y deseé amargamente que ningún familiar me hubiera convocado a este rito primordial. En el momento en que los peldaños de los pasadizos se hicieron más amplios, hice otro descubrimiento. Percibí el doliente acento burlesco de una flauta, y súbitamente se extendió ante mí el paisaje limitado de un mundo interior, una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un vasto río oleaginoso que emanaba de unos abismos espantosos, insospechados, y corría a unirse con las cimas negras del océano inmemorial. Desfallecido y jadeante, observé el sacrilegio erebo, de titánica fungosidad, el fuego leproso y el agua viscosa, y vi que las multitudes encapuchadas formaban un semicírculo alrededor del pilar en llamas. Aquello era el festival de Yuletide, más viejo que el hombre y destinado a sobrevivirle. El rito primordial de solsticio y la promesa de la primavera más allá de las nieves, el rito del fuego y la hoja perenne, la luz y la música. Y en aquella gruta estigia vi como todos ejecutaban la ceremonia y adoraban la nauseabunda columna de fuego, y arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que resplandecía con una fosforescencia pálida y verdosa. Y vi también, fuera del alcance de luz, un bulto amorfo, achaparrado, que tocaba la flauta de modo repugnante, y mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció oír también unas notas apagadas de la fétida oscuridad, donde nada podía ver. Pero lo que más me llenaba de espanto era la columna de fuego. Brotaba como el chorro de un volcán de las negras profundidades. No arrojaba sombras como una llama normal, y bañaba las rocas salitrosas de un verdor sucio y venenoso. Toda aquella hirviente combustión no producía calor, sino únicamente la viscosidad de la muerte y la corrupción. Entonces, el hombre que me había guiado se dirigió hasta un punto que estaba directamente junto a la horrible llama, y realizó rígidos movimientos ceremoniales hasta el semicírculo de gente que tenía delante. En determinados momentos del ceremonial, los asientos le rindieron homenaje de acatamiento, especialmente cuando levantó por encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon que llevaba consigo. Yo también tomé parte en todas las reverencias, puesto que había sido convocado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antecesores. Después, el viejo hizo una señal al que tocaba la flauta en la oscuridad. Este cambió su débil zumbido por un tono más audible, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Faltó poco para que me desplomara sobre el limo de la tierra, traspasado por un espanto que no provenía de este mundo ni de ninguno,
sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas, más allá de la oscuridad inimaginable que se abría tras el resplandor gangrenoso de esa llama fría, del inmenso tártaro a través del cual fluía ese río aceitoso, extraño, inaudito e insospechado. Apareció danzando rítmicamente una mansa horda de seres alados y híbridos que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni búhos, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no consigo y no quiero recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas se agarraron a ellos, montaron a horcajadas y se alejaron cabalgando uno tras otro, a lo largo de aquel río tenebroso, en dirección a unos pozos y galerías, donde manantiales venenosos alimentaban el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas. La anciana de la rueca se había marchado con la masa, pero el anciano se había demorado porque cuando me indicó que me montara en uno de aquellos animales, igual que habría hecho el resto, yo me había negado. El flautista morfo había desaparecido, pero dos de aquellas bestias permanecían allí pacientemente. Al resistirme al montar, el viejo sacó su punzón y tablilla y me dijo por escrito que era el verdadero delegado de aquellos antepasados míos que habían fundado el culto al invierno en este mismo venerable lugar, que había sido decretado que yo volviera allí y que faltaba por celebrarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en un estilo arcaico, y al ver que yo seguía dudando, sacó de su túnica inconsútil un anillo con sello y un reloj con el escudo de armas de mi familia, que probaban que todo lo que había dicho era verdad. Pero la prueba mostrada me llenó de espanto, pues yo sabía por ciertos documentos antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. En ese momento, el anciano echó atrás su capucha y mostró el parecido familiar de sus rasgos, pero aquello me hizo temblar más, porque estaba seguro de que el rostro era simplemente una máscara de cera diabólica. Las dos bestias voladoras aguardaban y arañaban inquietas los liquenes del suelo. Parecía, al igual que el viejo, que estaban a punto de perder la paciencia. Uno de aquellos animales empezó a moverse alejándose de nosotros, pero el viejo reaccionó rápidamente y lo detuvo, de manera que, por la brusquedad del movimiento, se le desprendió la máscara que llevaba en el espacio que debía haber correspondido a la cabeza. Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo volcaginoso del río, pensando que sin duda desembocaría, por alguna cavidad, en el fondo del océano. Me lancé en aquel jugo putrido de las entrañas de la tierra antes que mis locos chillidos pudieran hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres que aquellos abismos pestilentes ocultaban. En el hospital me dijeron que me había encontrado medio congelado en el puerto de Kingsport al amanecer, aferrado a un mástil a la deriva que la providencia me había enviado para salvarme. Me dijeron que la noche anterior me había precipitado por los acantilados de Orangeburg, cosa que habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve. No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos, nada encajaba con mi experiencia la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de los que apenas uno de cada 5 podía considerarse antiguo. Las calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que estaba en Kingsport, cosa que yo no podía rebatir, al verme caer en un estado de delirio, cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de Central Hill. Me trasladaron al hospital St. Mary de Arkham, donde me atenderían mejor. Me gustó, en efecto, porque los médicos eran de mentalidad más abierta, y aún me ayudaron más, ya que gracias a su influencia pude conseguir un ejemplar del abominable Necronomicon
de Al-Hazred, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Dijeron que sufría una especie de psicosis y convinieron en que el mejor sistema de ligar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base de permitirme ahondar en el tema. Así que volví a leer ese horrible capítulo y me estremecí doblemente, porque no era nuevo para mí, lo había visto antes. Dijeran lo que dijeran las huellas de mis pies, sabía dónde lo había visto, y que lo mejor era olvidarlo. No había nadie en horas de vigilia que pudiera recordármelo, pero mis sueños están llenos de terror, debido a frases del libro que no me atrevo a decir. Solo transcribiré un párrafo, traducido al inglés lo mejor que puedo de ese incómodo latín vulgar en el que está escrito el original. Las cavernas más bajas, escribe el árabe loco, no son para el entendimiento de los ojos que ven, porque sus maravillas son extrañas y terribles. Maldita la tierra en la que viven los pensamientos muertos, reencarnados en nuevos cuerpos extraños, y maldita el alma que no habita en ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Chacabao, bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado, y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellas y los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carne de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla, y se hacen monstruosas para infestarla. Excavadas son secretamente inmensas galerías donde debían pastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse.